buenas tardes a todos los amigos que están en sintonía. Les saluda Daisa Cortés, agradecida una vez más que nos estén acompañando aquí en otra edición de La Rebelión de las Canas. Ya están con nosotros sus anfitriones, Iridelia Matos Rivera, la vicepresidenta de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenida. Saludos a todos los radioescuchas. Como dice nuestro presidente Johnny Rodríguez Ortiz, siempre es un placer hablar con todos ustedes. Y yo les saludo desde la poderosa Borinquen Radio. Y nos acompaña por aquí José Ocasio, el presidente del capítulo de Ponce de la Asociación de Jubilados. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar de nuevo con ustedes. Bueno, Iris, ¿con qué quieres arrancar? Quiero empezar desde el viernes pasado, que durante el día Anneri Morales había estado entrevistando, reportera de esa estación de radio, Borinquen Radio, había estado entrevistando a Luis Raúl Torres, es representante del Partido Popular Democrático, y estaban hablando de, ahora es independiente, estaban hablando de Luma y de nuestras pensiones, el sistema de retiro nuestro. Como ustedes saben, Tatito destituyó a Luis Raúl, no sabemos por qué, pero lo cierto es que ahora él está independiente y él hizo muy buenas gestiones en cuestionar los contratos de privatización de Luma Energy y Luma y Genera PR. Pero yo quiero hacer un recuento histórico porque quiero aclarar una premisa que él planteó en esa entrevista. Quiero hacer un breve recuento histórico. En la década del 40, la Autoridad de las Fuentes Fluviales negoció con la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riesgo una disposición para crear un sistema de retiro para los empleados de la UTIER. Esto se gestó mediante una disposición contractual del contrato AEE-UTIER. Esta cláusula contractual disponía que se creara un sistema de retiro y esta tendría una junta de síndicos con 8 miembros, de los cuales 3 serían electos por la matrícula activa, 1 por los jubilados y 4 por la gerencia. Y entre esos 4 de la gerencia, 1 tenía que ser el director ejecutivo. La decisión se tomó, las decisiones que tomó la junta de síndicos de los empleados se toman por mayoría. Esto mantiene un balance saludable en las decisiones que se toman. La autoridad posteriormente le extendió este beneficio a todos los gerenciales y a los ejecutivos de la autoridad. Hoy podemos estipular que la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es así como se llama ese fondo, ha servido correctamente y en cumplimiento con la responsabilidad fiduciaria con sus socios o miembros. Desde la administración de Alejandro Padilla, Alejandro García Padilla, por el Partido Popular. Padilla, se comenzó a desestabilizar el sistema de retiro nuestro cuando la autoridad dejó de pagar la aportación que correspondía conforme disponen los informes de los actuarios, aportando una cantidad menor que luego trajo como consecuencia que el PNP siguiera la misma política con Ricardo Rosselló en el PNP. Esta práctica llegó a acumular la deuda de $1,000 millones al sistema de retiro, que luego se le entregaron a Luma, el gobierno de Puerto Rico. Esto hizo que en el año 2023, en abril, descapitalizaran nuestro fondo. El fondo de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, no de la autoridad, sino de los empleados. Con las acciones de ambas administraciones, PNP y PPD, llevaron el sistema de retiro a la quiebra, tal como llevaron a la Autoridad de Energía Eléctrica a la quiebra, tal como llevaron al país a la quiebra, ambas administraciones. Y nuestro sistema de retiro no quedó bien parado con esas 2 administraciones porque terminaron descapitalizándolo.
Lo que quiero aclarar de esa reunión es que nunca los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica se han quedado sin pensión. Siempre hemos recibido la pensión que se estipula desde que la adjudicaron por los años de servicio y el salario que usted recibía, y ha sido una pensión digna para los empleados. Lo que ha pasado es que el patrono y patrocinador dejó de aportar la cantidad que correspondía, cantidad que desestabilizó totalmente el sistema, dejando en riesgo 12,000 empleados y su familia. Esto es algo realmente impresionante, que una población de esa magnitud se quede sin su pensión. Y ahí faltan añadir los 4,000 que todavía no se han jubilado, que tendrían derecho, que vienen en camino. Eso están pendientes de adquirir el derecho. Y tienen totalmente el derecho, porque están aportando y pagando por su sistema de retiro. Y parte del convenio de no entrar a Genera ni a Luma fue proteger su sistema de retiro. Ustedes recuerdan que hace un año vino la autoridad, la Junta de Control Fiscal, alegadamente, después que descapitalizaron el sistema en abril del 2023, hizo un préstamo, el gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, al gobierno de Puerto Rico, para tener pensión hasta septiembre. Es decir, gente, que nosotros tenemos pensión hasta el septiembre del 2024, dentro de 2 meses. Así es que, aclarado eso, nosotros nunca nos hemos quedado sin pensión. Nosotros seguimos recibiendo la pensión que nos corresponde. Lo que nos tenemos es garantía de esas pensiones, porque están protegidas hasta septiembre, que es cuando alcanza el dinero. Y miren ustedes qué ironías de la vida. La Junta de Control Fiscal, el gobierno de Puerto Rico y el PNP le dan un préstamo para que le paguen las pensiones a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que fueron los que levantaron el sistema y los que echaron el resto para que fuera un sistema resiliente y robusto en su momento, que con las actuaciones de los políticos se robaron los recursos de la autoridad y terminó en quiebra. Pero según nos prestan a nosotros, a los empleados que reconstruimos el sistema, a Luma les regalan $1,000 millones para montar su negocio de privatización. Ocasio, te cedo el turno. Tengo que añadirle al comentario que tú comienzas haciendo ese recuento histórico, que las organizaciones que representamos jubilados, en aquel momento de que la autoridad decidió congelar, lo que hizo fue congelar la aportación patronal, en los primeros años que fue que hicimos una actividad frente al sistema de retiro, reclamándole al director ejecutivo que se reuniera con el grupo nuestro, o sea, con los grupos de los que estaban protestando. Y en aquel momento la deuda era por $62 millones. Y yo recuerdo que yo tuve la oportunidad de participar en esa reunión cuando se dio. No nos reunimos el mismo día de la protesta, pero varios días después nos recibieron en el edificio del sistema de retiro, junto al director ejecutivo con la junta de síndicos. Y nosotros tuvimos la oportunidad de cuestionar precisamente lo que había hecho la autoridad, directamente al director ejecutivo de aquel momento. Ellos aún cuando hicieron la reunión y contestaron varias preguntas, sostuvieron su posición y pasaron los años. Y esos 62 millones llegaron a los 1,000 millones que tú mencionas. En esa reunión, José Ocasio, ellos llegaron a admitir que había sido instrucciones de Lisa Donahue, del gobernador de turno, o cómo fue que ellos
te aceptaron, ¿por qué no estaban pagando, depositando el dinero que les correspondía al sistema de retiro? Pues Sí contestaron. hubo precisamente una pregunta que yo le hice directamente al director ejecutivo en aquel momento como miembro de la Junta de Síndicos, no como director ejecutivo. Y él tuvo yo diría, la audacia de que para contestarme me dijo, yo le puedo contestar como director ejecutivo y no como miembro de la Junta de Síndicos. Y yo le dije, pues yo no tengo ningún problema porque yo sé que usted tiene los dos sombreros. Por un lado el director ejecutivo de la autoridad y por otro lado el miembro de la Junta de Síndicos. Tiene unos deberes particulares en cada posición, por supuesto. Y lo que dio la explicación que da el términos políticos, o sea, cuando digo político es que él hizo una expresión de política corporativa, incluyendo las intervenciones que en aquel momento tenían con Lisa Donan y con el contrato aquel multimillonario de venir a rescatar a la autoridad. Pero la realidad es que no dieron ninguna razón que nos convenciera de que estaban haciendo algo que valiera la pena, que sea que justo para todas las partes, tanto para los jubilados que ya estábamos recibiendo pensión, como para los que ya todavía estaban en aquel momento esperando. Y poder- otra pregunta, en aquel momento tampoco dijeron, mira, no lo estamos depositando ni pagando, pero lo estamos guardando en una cuenta, lo tenemos separado. Él no contestó nada, o sea, ni cómo, ni cuándo, ni qué rayos iban a hacer. Correcto, nada que tuviera que ver de que nos dieran una visión de que estaban tomando alguna medida correctiva, para nada. Y cuando usted escucha eso de lo que estaba hablando Iris, de cómo mucha gente dice, yo le añado, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando aquí también, de que ustedes, mira qué bueno que privatizaron, porque esa gente hasta ellos mismos quebraron su retiro. ¿Qué tú le contestas? Tú que estuviste en todas esas reuniones, Ocasio. Pero el sistema de retiro nuestro tuvo una administración excelente hasta que llegó ese momento. Es así que las decisiones que se toman en esa junta tenían necesitaban un mínimo de 4 votos, por lo que siempre, para poder decidir algo, siempre había uno de los síndicos de parte de la administración o uno de los síndicos de parte de los jubilados que aceptaran las propuestas que estaban discutiendo. Ese contrapeso fue lo que nos dio la garantía de que estaban haciendo una administración correcta y que se estaba salvaguardando el sistema de retiro. Ahora, ¿qué pasa? Que hasta aquel momento la autoridad hacía sus aportaciones. Cuando ellos deciden congelarla, yo digo congelarla porque lo que hicieron fue, dijeron, o sea, hubo un año para cuando termina el año fiscal, es que llega por lo general el informe del actuario, diciéndole a la autoridad el aumento que iba a tener en la aportación patronal. En aquel año había subido al 43%. Y la autoridad tomó eso como tenía que hacer un ajuste porque ya tenían sus problemas ya financieros. Y ahí es que toma la decisión de congelar. El número que recuerdo es como la aportación que ellos continuaron haciendo estaba cerca del 30%. Pero pasaron los años y llegó unos años donde la aportación que tenía que hacer el patrón, o sea, la autoridad como patrono, que se calcula ese 30% que estamos hablando es por ciento de la nómina que paga en su totalidad la autoridad. La nómina de salarios básicos, porque ahí no aplican lo que la gente se puede ganar como tiempo extra. Pero llegó a subir al 100%. Llegó un momento que el cálculo del actuario llegó al 100%. O sea, que la autoridad tenía que aportar la misma cantidad que pagaba en nómina básica al sistema de retiro. Y es Pero por la dejadez. en ese mismo momento histórico, porque había una correlación entre la nómina y lo que tenía que aportar la autoridad, y era en el momento en que la autoridad dejó de contratar personas y obviamente esa fórmula variaba y le subió. Pero con todo y eso, el sistema de retiro estuvo dispuesto a sentarse a negociar
con la administración de la autoridad, la Junta de Gobierno de la autoridad, para negociar ese por ciento, y ellos empoderados al fin se determinaron que no, al grado que hubo un momento que la Junta de Síndicos tuvo que demandar a la Junta de Gobierno de la autoridad y al gobierno de Puerto Rico, que finalmente declararon la demanda académica, porque como se tardan tanto en hacerle justicia a los trabajadores, cuando llegó el momento de decidir, Laura Taylor lo que hizo fue que ya esto es académico, pero obviamente nosotros hubiéramos prevalecido en esa demanda. Eso fue durante el periodo de Ricardo Rosselló. Estamos en el 2024 y dejaron de pagar en el 2014, en el 2014, 2015, que son varios años. ¿Quién no se descapitaliza? ¿Quién no se va a la quiebra? Es la misma estrategia que utilizaron con la autoridad, negarle recursos para que se desbancara la autoridad. Es interesante que ustedes, a la audiencia, los que nos están escuchando en el día de hoy, oigan en el canal YouTube al licenciado Rolando Emanueli en el episodio 3, déjame ver cuál es el número, 343. Él habla de que el contrato de Luma puede ser cancelado porque está incurriendo como empresa criminal continua. Incluso la puede clasificar dentro de una ley que se llama RICO, que es para atacar el gobierno federal, la mafia, la narcotraficante y la corrupción. Dice que esta empresa se ha apropiado ilegalmente de fondos públicos, que ha actuado negligentemente en el deber, que ha incumplido además con su deber y que ha habido un despilfarro total. Luma y Genera realmente son dos cánceres que tiene el sistema eléctrico, y esto definitivamente hay que anularlo o cancelarlo. El problema de esto es que la única persona que puede hacer esto es Fermín Fontanet, el que gestó el contrato, el que lo aprobó y el que ahora no hace nada para resolver la situación del sistema eléctrico del país. A menos que por mandato de nuestro gobernador Pedro Pierluisi, él actúe, pero no hay forma, ni la Junta de Control Fiscal, ni el gobierno federal, ni la secretaria de Energía puede darle la pataleta que sea, no pueden cancelar el contrato. Y ellos lo saben. Me dijo el economista José Alameda Lozada el pasado viernes en mi programa que desde que se fundó la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Que antes era la Autoridad de Energía y Riego y todo eso, fuentes fluviales, a la actualidad, los apagones que habían ocurrido había sido el de María, el apagón del famoso botón que tocaron que no debían, y los apagones por el terremoto, y también hubo uno de algo que pasó en el área sur. Pero eso fue en la cantidad de cuántos años que lleva la autoridad, más de 50 años, versus en los menos de 3 años de Luma y Genera, que han provocado una cantidad de apagones, dejando 500, 600, 800,000, 200,000, 300,000 personas sin energía eléctrica, algo inconcebible y nunca antes visto de esta magnitud. Según el análisis de año por año, dónde estaban todos los apagones y qué tipo de apagones, jamás habían visto algo así. Adaísa, la muestra fue a las 2 semanas, la gente pierde memoria, pero a las 2 semanas de haber entrado Luma, quemaron el centro del switchyard de Monacillo. Así fue. Ese era el momento, pero ¿de dónde está gente? El centro más importante del sistema eléctrico, quemaron el switchyard a las 2 semanas. Eso era muestra suficiente. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que seguir exigiendo que se cree una nueva ley orgánica, no política, que sea de profesionales, que respondan al servicio del pueblo y que tenga
el presupuesto que le asignaron a Luma y a Genera, porque no vengas a menguar el presupuesto, porque no es Exigirle meta, exigirle meta. claro. Entonces, no puede cundir el pánico, porque la gente dice, pero ¿y si Luma se va? ¿Qué vamos a hacer? No, es que Luma no se puede ir así, recoger las maletas e irse, porque tienen una responsabilidad. Y aquí le aplican varias leyes. Y te voy a decir lo que dice Manuel. No pueden dejar el sistema eléctrico a la suerte, porque hay leyes de seguridad nacional que son penalizadas como sabotaje o negligente al pueblo de Puerto Rico. Y esto es algo grave. Es como si fuera terrorismo. Así es que claro, la gente no tiene que confundirse. Tiene que haber una transición ordenada. Y sí, en efecto, se puede anular o cancelar el contrato, pero depende de Fermín Fontané y de Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi debe destituir a Fermín Fontané. Ya lo están pidiendo por ahí diferentes políticos, a pesar de que yo lo dije antes, pero bueno, no se ha hecho nada. Pero también, si Fermín Fontané fuera probo y fuera un hombre que respondiera a los intereses del pueblo, hace tiempo debería haber tomado acción. Así es, yo jamás me conformaré con que me digan, bueno, bajo la administración de la autoridad también habían apagones. No, no, no. Tú no me puedes comparar un apagón por un terremoto, un apagón por un huracán de categoría 4. O mira, uno por un hombre que metió las patas, me acuerdo bajo Sila María Calderón, que fue que metió un dedo mal y apagó todo Puerto Rico. Eso tú no me lo puedes comparar con todos los apagones y con todas las de madre que han formado, que ni un transformador saben reparar o saben transportar. Todas estas cosas son inconcebibles, son imperdonables. No lo merece el pueblo de Puerto Rico. No lo merece. Y ya el tiempo se nos acabó, pero mañana tenemos otro programa nuevamente a las 5:30 con el favor de Dios aquí en la Rebelión de las Canas. Que la pasen bien. Gracias, Irisdelia Mato Rivera, vicepresidenta de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, y José Ocasio por haber estado con nosotros. Que la pasen bien. Linda tarde. Buenas tardes.